Ya, empezamos. ¿Cómo les fue con Symbolab? O sea, ¿cómo piensan ustedes? A ver, no me refiero a la calificación, porque por supuesto que la calificación la sé yo, pero pues, ¿les resultó difícil? ¿Les resultó complicado, sencillo, fácil? ¿Tú, Sergio? Pues nada más hubo un inciso que me costó trabajo, que fue el que le comenté por correo, pero me di cuenta que fue error mío. O sea, yo creo que como es una solución que usa una conexión a internet, yo creo que mi internet estuvo mal y por eso me mandaba ese error. Pero cuando lo volví a intentar, ya me salió bien. Pero sí es una solución o un programa muy sencillo de usar. No hay pierde, simplemente hay que poner atención en meter los datos. Muy bien. ¿Tú, César? Buen día, doctor. Buen día a todos. Hola. Pues no tuve mayor tema. Digo, por ahí es un poco como todo, ¿no? Familiarizarse con la herramienta, hacer ser un poquito más ágil. Al principio sí, de lo que uno se acostumbra, pero creo que no todo estuvo bien, estuvo sin problema. A ver, yo creo que tengo alguna tarea medio que no sé por dónde me la enviaron. No sé si es Ujú. la tuya, César. ¿Tú me lo pasaste Ah, ok. por correo? Sí, yo lo envié por correo. Déjame ver, espérame. Porque... Ah, no, sí, la tengo. Aquí está. ¿Sabes qué ocurre? Ujú. Que el archivo tuyo se llama, creo que se llama así, examen primera unidad, Ujú. y en el archivo no está tu nombre. O sea, por ningún lugar aparece Oh, tu nombre. No, no ok. pasa nada, no pasa nada. Solo como recomendación, pues en lo sucesivo o al archivo le pones tu Ujú. nombre o ya dentro del archivo pones tu nombre. De acuerdo. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué más? Jorge. Está muy bueno el software. De hecho, lo que estaba observando es que para mostrar todos los pasos solamente te piden una cuenta. Entonces, como es gratuito, pues sí la veo como una muy buena herramienta. De hecho, no me acuerdo, creo que aunque no tengas cuenta, ves los pasos incluso. La verdad no me Arriba acuerdo. apareció un candadito. Ah, bueno. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que como yo a veces trabajo desde una red virtual del otro lugar donde yo trabajé y ahí tenemos suscripciones y licencias y no sé qué, igual y lo identifica y por eso no me la pide. Porque me pasa con varios lugares, ¿no? Bases de datos, de artículos y eso, entonces me dicen, usted está accediendo gracias a... Y entonces me sale la cuenta del INAOE. Muy bien, entonces no te he preguntado a ti, Jesús, ¿no? Sí, no me había preguntado. Todo bien, digo, el- la herramienta es muy versátil y como comentan, pues solo es cuestión de usarla y acostumbrarse a ello para hacerla más ágil, ¿no? Pero Ujú. es sencilla en realidad. Y bueno, y de alguna manera supongo que pues también recordaron un poquito algunos Claro, conceptos que ya habían estudiado. Mayra, ¿a ti cómo te fue? Hola doctor, hola a todos, buenos días. ¿Me fue bien? Sí, bueno, hay que familiarizarse un poco, andarle ahí picando y comprobar resultados, pero bien, es una herramienta muy como sencilla, bueno, en términos de no te pide gran cosa, solo Ujú. más que familiarizarse, pero sí, todo bien. Muchas gracias. Bueno, a ver, les quiero comentar acerca de los errores que vi en los exámenes. Eh, Creo que el más frecuente
Después yo les mando sus calificaciones, pero esto les voy a compartir pantalla. Solamente para pantalla, compartir pantalla. Acá. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, ya se ve. bueno, perdona, de hecho no me voy a referir al error que tiene en este momento estamos viendo el de Sergio, pero no me voy a referir a los errores específicamente de Sergio. Lo que quise fue graficar aquí pues el enunciado y me voy a referir a los errores, no te preocupes, Sergio. De todas maneras, ustedes, bueno, cada uno verá. El error más común es que muchos, este signo menos, que quiero que vean ahí, no se dieron cuenta que era un signo menos. Entonces, como que efectivamente, si vamos a hacer, bueno, no es un error así como que, ay, ¿cómo fue que no se dieron cuenta? Bueno, es que en algunos casos, sobre todo si la impresión es un poquito más pequeña, parecería que este signo menos se une con el corchete. Entonces, bueno, ese es un error bastante frecuente, que entonces a la hora de trabajar con esta matriz, sobre todo en el inciso, ¿cuál es? El inciso E. Es que aquí no están las preguntas. Voy a tomar otro. Que sí tenga las... A ver, aquí. Aquí sí está. En el inciso E, donde se les pedía calcular F por G, entonces aquí no tomaron el signo menos y por supuesto el resultado pues no le puede dar. Desde el momento en que se cambia un signo, pues ya el resultado no da. Eso fue un error, digamos, frecuente, que solamente lo que, bueno, nos implica es que, o nos indica, es que, pues, por supuesto, hay que ser muy cuidadoso con eso, porque incluso hay algunos, aquí hay un ejercicio en que vamos a ver también el inciso I, que ahí hay algunos, creo que también hay algunos errores bastante frecuentes. En una parte tomaban el signo menos y en otra no, o sea, más descuidado todavía. Hay que ser muy cuidadoso con eso y, bueno, no tomar un valor que no es exactamente el que está. Ese es digamos, un errorcillo de dedo. Y aquí hay un inciso que también les provocó errores a varios. Calcular la matriz inversa de F traspuesta por F. Incluso aquí bueno, yo les puse la nota para que no olvidaran o por si habían olvidado la anotación de que esta FT significa la traspuesta de F. Entonces lo que nos están pidiendo aquí es calcular la inversa de esta matriz. Por supuesto, eso o se hace en un solo paso o lo van haciendo paso a paso. Se trata de tomar la matriz F, que es justamente esta donde está el menos 3, hay primero que transponerla, después que la transponemos la multiplicamos por F y a esa matriz se le calcula la inversa. Eso se puede ir haciendo paso a paso o se puede hacer de una sola vez. Voy a intentar mostrarles aquí. Sería inversa, abro paréntesis, dentro del paréntesis voy a poner entonces la transpuesta abro paréntesis, y dentro, bueno, aquí voy a poner entonces la matriz,
que es la transpuesta de F. Y F es una matriz que tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas y 3 columnas. 5 por 3, aquí están. Voy a poner entonces aquí, la matriz sería 2, menos 1, 1, 7, 0, menos 3, menos 6, 5, 1, 1, 1, 0, 3, 0, menos 2. Y esa matriz hay que multiplicarla, aquí pongo multiplicar, por la matriz, por esa misma matriz F. Entonces la voy a copiar. Y la voy a poner aquí. Ahí está. Y aquí abajo, bueno, a ver, puede ser, hay alguien tratando de entrar a la reunión. Admitir. Hola, Carlos. Ya estamos todos. A ver, aquí puse... Hola, 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 buenos días. Buenos días. Bueno, no, algo no, alguna operación, algún signo queda medio extraño aquí. Tengo que calcular la inversa. Está bien, la inversa de multiplicar la traspuesta de esta por esta y luego a eso le calculo la inversa. Entonces aquí cuando me dice que va a resolver, el asunto es que no es, entiende que primero tiene que multiplicar y después calcular traspuesta. Entonces eso no está bien. Doctor, Dígame. oiga, de hecho yo traté de resolverlo separado, la traspuesta por la otra matriz, y también me marcaba el mismo No, error pero de... separado sí se puede hacer. A ver, yo lo que pasa es que quería plantearlo de una sola vez. Vamos a, como aquí me está diciendo, fíjense, este es un punto que también después les voy a comentar, que no se lo consideré como error, pero que también tiene que ver con las dimensiones. Al ratito hablamos de eso. Vamos a resolver este problema. Aquí lo que quiero que se entienda es que se quiere calcular la inversa del resultado de multiplicar la traspuesta de esta matriz por ella. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3, traspuesta de, es así, ¿verdad? Traspuesta de F. La traspuesta de F sería 3 por 5. Voy a ir simplificando aquí, a ver. Me voy a quedar con esto en el clipboard. Control X. Voy a quitar la inversa. Y voy a calcular nada más que la traspuesta. Hay algunos paréntesis de más, pero no pasa nada. Bueno, en última instancia, calcular la traspuesta. A ver si es que yo estoy escribiendo transpuesta, sí lo estoy escribiendo bien, ¿verdad? Acá está con mayúsculo, pero no creo que eso... Transpuesta. De hecho, la transpuesta, digamos que no es necesario usar singular para calcularla, porque lo único que hay que hacer es convertir las filas en columnas y luego y ya, ¿no? O sea, la transpuesta de esta matriz es esta que está acá. Entonces, lo que queremos es, agarro esta matriz, que es la transpuesta, que bueno, ya digo, no era necesario. Voy a poner esa matriz y la voy a multiplicar por la matriz sin transponer, que es esta que está aquí. Aquí creo que me faltó el signo, ¿no? Sí.
2 menos 1, 1. 7, 0, menos 3, menos 6, 5, 1, 1, 1, 0, menos 3, 0, 2. Ajá. Lo voy a hacer a piecito. Voy a poner aquí la matriz, que sería 3 por 5. Esta matriz sería entonces 2, 7, menos 6, 1, menos 3, menos 1, 0, 5, 1, 0, 1, menos 3, 1, 0 y menos 2. Esta es la matriz que originalmente tenemos, o sea, esa es la matriz F. Y esta es la traspuesta. Convertimos esta primera fila en columna y ya. Una matriz por su traspuesta siempre se pueden multiplicar. Siempre. Porque como lo que necesitamos es que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda y las columnas al transponer las columnas se convierten en filas, una matriz por su traspuesta siempre se puede multiplicar. Entonces, aquí tenemos el resultado de multiplicar estas dos matrices, o sea, F traspuesta por F, y lo que en este inciso nos pedían era calcular la inversa de esta matriz. O sea, esta es la matriz a la... No, esa no, esta. De esa matriz queremos calcular la inversa. Podemos poner la palabra inversa adelante o podemos poner un exponente menos 1. En este caso yo puse la palabra inversa adelante y pues ya aquí tenemos el resultado. Este es el resultado. 1 sobre 49, 1 sobre 40. Bueno, ahí está. La primera fila y la primera columna son iguales y luego tenemos estos números. O sea, en este caso, por alguna razón de notación que bueno, yo tampoco me la sé, tuve que ir haciendo la respuesta paso a paso. Aquí realmente el cálculo, digamos que queremos que Symbolab nos ayude a hacer, no va a ser la traspuesta. O sea, transponer una matriz, más demora uno en decirle a Symbolab que calcule la traspuesta de una matriz que hacerlo uno mismo, porque es sencillamente convertir las filas en columnas. Entonces, justamente lo que teníamos que hacer era escribir F traspuesta multiplicado por F. Eso no hay ningún problema porque sí son matrices que se pueden multiplicar y luego calcular la inversa. Bueno, les decía, ese es uno de los incisos en el que más errores hay. Hay un inciso que es el E, no, el E no, el F. Voy a regresar al... Ajá, el inciso F nos pide, determina si se puede realizar la operación B más F. B es esta matriz que es 3 por 3 y F es esta matriz que es 5 por 3. Entonces, pues sí, casi todos han puesto que no se puede, pero lo que quiero llamarle la atención, y bueno, yo por eso no les quité puntos, pero en algunos casos, o en algún caso, en la respuesta ponen no se puede porque las matrices no son simétricas. Eso no es correcto. Una matriz simétrica es otra cosa. Nosotros, de hecho, no hemos estudiado qué son matrices simétricas, pero aquí no hay simetría ninguna y para sumar no tiene que haber simetría ninguna. Lo único que tiene que suceder es que sean del mismo tamaño. Entonces, no es correcto usar, en ese caso, el término simétrica, matrices simétricas. No sé si el que usó el término se acuerde, pero bueno, en cualquier caso se los recuerdo a todos. Y de la misma manera hubo otra persona que escribió, estas matrices no se pueden sumar porque no son cuadradas. Eso tampoco es correcto. O sea, para que dos matrices se puedan sumar no tienen que ser cuadradas. Es más, dos matrices cuadradas puede que no se puedan sumar, porque no es suficiente con que sean cuadradas. Las matrices para que se puedan sumar tienen que ser del mismo tamaño. Quiere decir que si una es 5 por 3, la otra tiene que ser 5 por 3. Si una es 3 por 3, a la otra también 3 por 3. Pero si una es 2 por 2 y la otra es 3 por 3, las dos son cuadradas, pero no se pueden sumar porque no son del mismo tamaño. Solamente un comentario en ese sentido. Y
Bueno, hubo alguien que me puso que no encontró cómo resolver el inciso J. Ahí se me hizo muy extraña esa respuesta porque pues igual me hubiera preguntado, ¿no? Aquí dice hallar los valores propios de D, esta es la matriz D, y si yo quiero hallar los valores propios de D, pues puedo escribir aquí sencillamente valores propios. Y al lado pongo la matriz D, que no es esa, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Aquí, pues, me está diciendo que estos son los valores propios. Encontrar los valores propios de esta matriz y aquí están los valores propios. O sea, no sé por qué en ese caso me escribió, no supe cómo resolver el inciso porque pues, es muy fácil. Si escribo aquí valores propios, de hecho aquí está la opción, valores propios. La semana pasada vimos que también se puede escribir eigenvalores, no sé si se puede escribir eigenvalues, pero bueno, aquí están valores propios, ¿no? O sea, no había dificultades con eso. Y lo otro es lo de la diagonalización. Ya sabemos que en algunos casos las matrices son diagonalizables y en otros no. Justamente de los ejercicios que teníamos, una sí era diagonalizable y la otra no. Bueno, en general, los resultados estuvieron bien. Ya digo, bueno, solo como recomendación o al archivo le ponen su nombre o cuando me envíen el archivo, entonces dentro del archivo escriben su nombre. Porque bueno, aquí hay un ejemplo. Este archivo se llama examen primera unidad. Lo que ocurre es que yo los bajo. Después que ustedes me los mandan, yo los bajo y luego los califico todos juntos. Entonces cuando estaba calificando, dice, bueno, ¿y este de quién será? Pues no sé. Tengo que ir a buscar entonces al correo a volver. Por supuesto, no es tampoco un trabajo que yo no pueda hacer, ¿no? Sencillamente es una recomendación. Tengo que ir al correo y ver qué ocurre, que lógicamente algunos pues le dejan ese mismo nombre que yo le había puesto, examen primera unidad, entonces tengo uno que se llama examen primera unidad 1, examen primera unidad 2, eso no tiene problema, pero como no tiene el nombre adentro, tengo que después ir y buscarlo. Bueno, con respecto a operaciones con matrices y esta primera tarea, ¿alguna pregunta, algún comentario? Nada. De mi parte, no. No, ninguno, doctor. Muchas gracias. Ya. Bueno, cuando ustedes reciban las calificaciones, hay una persona que tiene una calificación baja. De hecho, está por debajo de 7. Eso significa que tiene que poner más cuidado para las próximas. Recuerden que la calificación al final va a ser el promedio de todas las calificaciones. En ese caso, bueno, recomiendo pues esforzarse un poquito más. Solamente estoy hablando de la persona que va a tener esa calificación baja. Los demás tienen calificaciones muy bien. Son pequeños detalles. Pero bueno, hay que tener cuidado con eso. Digamos que en este tipo de curso que es tan sencillo de manera general, como que suena muy extraño que dejen preguntas sin resolver. O sea, se vale que me pregunten. Profesor, no me acuerdo o no entiendo o no sé cómo hacer el inciso, qué sé yo, J. Pues yo les explicaré. ¿Ok? Lo que ya después sí no se vale. Después que la calificación está emitida, ya contra eso ya no se puede. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? El tema de hoy yo creo que es sencillo. Bueno, igual están pensando, para usted todos son sencillos y tienen razón. Pues sí, yo los considero todos sencillos, no porque realmente pues, son operaciones que se dan en un curso, digamos, normalmente En este caso también vamos a hablar de algo que se estudia normalmente en álgebra lineal. Ya después vamos a trabajar entonces con derivadas integrales, que serían temas que se ven en cursos de cálculo. Pero esto que vamos a ver ahora también se ve normalmente en álgebra lineal o en algunas carreras, pero en el ITLA eso no ocurre. Se estudia precálculo.
Bueno, vamos a trabajar con vectores. O sea, ya habíamos visto que al abrir Symbolab tenemos una serie de pestañas aquí y había una pestaña que se llama matrices y vectores. O sea, es la misma pestaña que se llama matrices y vectores. La semana pasada estuvimos viendo matrices y ahora vamos a ver vectores. Después de estudiar matrices, los vectores son muy simples porque de alguna manera un vector se puede considerar como una matriz, o una matriz fila o una matriz columna. O sea, un vector es un arreglo. Ustedes que son de área de computación usan más el término arreglo que matriz. Un vector para nosotros va a ser un arreglo unidimensional. O sea, eso en computación es muy, muy, muy común, donde tenemos una estructura en la cual guardamos determinados datos y para acceder a esos datos, cada uno de esos datos tiene un índice. O sea, A en I, donde iba, qué sé yo, de 0 a 6, sería entonces A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 es un vector de 7 dimensiones o de dimensión 7. Entonces, digamos que estaríamos trabajando con un caso particular de matrices donde en lugar de ser arreglos bidimensionales, pues tendríamos una sola dimensión. En los libros a veces se estudian los vectores como matrices columna. En otros casos se estudian como matrices fila. Es exactamente lo mismo. Considerar si es una matriz fila o una matriz columna es sencillamente un arreglo unidimensional. Para suma y resta, pues tendríamos exactamente las mismas consideraciones que en el caso de la matriz. O sea, yo para poder sumar dos vectores, los dos vectores tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el vector 1, menos 2,3 y lo quiero sumar, definitivamente tiene que ser otro vector que tenga 3 posiciones también. Si lo vemos como vectores, entonces normalmente estaríamos trabajando con vectores de R2 y R3. ¿Qué cosa es R2? El plano cartesiano. O sea, son pares ordenados de la forma XY. O vectores de R3 que serían de la forma XYZ. Pero, insisto, en el caso de las ciencias de la computación es muy común que se trabaje con vectores de cualquier dimensión porque los vemos solamente, como les decía, como arreglo unidimensional. Entonces, bueno, si aquí yo quiero hacer una suma, por ejemplo, puede ser esta. Y bueno, la suma es una operación muy sencillita, es insisto, como si fueran matrices. Entonces sumamos el 1 con el 2, nos va a dar 3, menos 2 con menos 4, menos 6, y 3 con 1, 4. Y de hecho, aquí me están dando la respuesta sin comas. Eso significa que yo podría o no usar coma. A mí me gusta más usar la coma que el espacio para evitar confusiones, ¿no? Entonces, podemos separarlos por coma y aquí tendríamos resultado 3 menos 6, 4. Si por casualidad, bueno, puede ser por error o por cualquier cosa, yo pretendiera sumar, por ejemplo, 1 menos 2, 3 con 2, menos 41, pues voy a recibir igual un mensaje que me dice que las dimensiones son incorrectas. Y es suficiente con darnos cuenta o con escribir, si tuviera que hacerlo, dimensiones incorrectas. O sea, justamente lo que pasó con lo que yo mencionaba de las matrices que alguien le llamó simétrica y otro puso cuadrada, fue para no escribir exactamente dimensiones incorrectas. Pues esa es la respuesta correcta, dimensiones incorrectas. Valga la redundancia. Sencillamente estos no se pueden sumar porque las dimensiones son incorrectas. Lo mismo si pongo de más que si pongo de menos. O sea, si aquí en lugar de esto pongo 4 números, pues me va a salir el mismo mensaje de dimensiones incorrectas. Si en lugar de suma lo que quiero hacer es restar, pues igual se hace término a término. 1 menos 2 menos 1, menos 2 menos 4, 4 menos 2, 2, 3 menos 1, 2. O sea, sumar y restar vectores es demasiado sencillo. No quiero que nadie para sumar o restar vectores abra Symbolab. Si fuera la única operación a hacer, si ya se van a hacer más operaciones, por supuesto, pues ya. Entonces, de la misma manera,
en operaciones entre dos vectores, existe la operación producto punto. Voy a dejar esta porque esta no es una operación, esa la voy a ver después. Multiplicación por un escalar no es una operación de dos vectores, es una operación de un número con un vector. Entonces vamos a ver primero las operaciones con dos vectores, en este caso sería suma, resta, producto punto. En el caso de los vectores hay dos productos, un producto que se llama producto punto, que también se llama producto escalar, y un producto cruz, que también se llama producto vectorial. El producto punto se llama producto escalar precisamente porque el resultado es un escalar, o sea, un número. Y el producto cruz se llama producto vectorial porque el resultado es un vector. Entonces, el producto punto lo que nos va a dar, como les decía, es un número. Y ese número tiene que ver con el ángulo que hay entre dos vectores. Cuando estamos hablando propiamente de vectores geométricos, vectores que están, que se pueden representar ya sea en el plano o en el espacio, los vectores forman entre ellos un ángulo y calcular el ángulo que forman dos vectores tiene que ver con el producto punto. Entonces, bueno, voy a poner aquí dos vectores para calcular el producto punto. Aquí pongo punto. Bueno, alguien habló de la solución paso a paso, pero no me está dando ni la paso a paso ni la solución. Voy a poner entonces aquí, a ver cómo, a ver si quitándole las comas, no sé por qué no me da. Voy a poner este. Y ya después va. Aquí. Para el producto punto no me dejó poner las comas. Fíjense que aquí generalmente cuando uno hace esto, debajo hay otros ejemplos, otras. Entonces, bueno, lo que hice fue, como me doy cuenta que aquí no me está usando las comas, digo, no, pues lo voy a poner entonces sin coma. Para la suma sí me lo tuvo en cuenta, pero en este caso no. Voy a poner aquí otros números. No sé, menos 2 y acá voy a poner, qué sé yo, un 1. Y entonces tenemos el resultado. Fíjense que el resultado de un producto punto, como les decía, es un número. Producto punto da un número y ese número se obtendría, ustedes, bueno, por supuesto, usando Symbolab, no tienen que hacerlo, pero el resultado sería multiplicar este 1 por este 1, multiplicar este 2 por este menos 2 y multiplicar este 3 por este menos 1 y sumar esos números. O sea, sería 1 por 1, 1, 2 por menos 2, menos 4 y 1, menos 3, 3 por 1, 3, menos 3 y 3, 0. Y aquí están las operaciones, 1 por 1, más 2 por menos 2, más 3 por 1, el resultado de 0. El hecho de que el producto punto entre estos dos vectores dé 0 significa que esos dos vectores son perpendiculares. O sea, si los fuéramos a representar, esos vectores forman un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto. Entonces, el producto punto, entre otras cosas, se usa para eso. Cuando multiplicamos, si da 0, son perpendiculares. Si no da 0, pues no son perpendiculares. Después lo vamos a ver cuando calculemos cuando calculemos ángulo. Entonces, este es el producto punto, que insisto, se conoce también como producto escalar porque el resultado es un número o un escalar. En álgebra es muy común que a los números se les llame escalares. Por eso aquí dice multiplicación por un escalar. Un escalar es un número. Entonces, aquí voy a poner producto cruz. No veo por aquí la representación. Voy a ver cómo... Ajá. Busque producto cruz aquí para poder representar esto. Bueno, así es como se pone justamente. Se llama producto cruz por eso, porque se representa como si fuera una cruz, pero más parece una X que una cruz. Normalmente las cruces
No se ponen en esa posición. Entonces, voy a hacer el producto cruz. Voy a hacer el producto cruz incluso entre esos mismos dos vectores. Y fíjense que, a diferencia del producto punto, el producto cruz da un vector. 8, 2, menos 4. Entonces, calcular el producto cruz sí ya lleva un proceso un poquito más complicado. Pueden ver aquí, eso normalmente se hace calculando un determinante. Yo no voy a explicar aquí ahora cómo se hace el producto cruz porque no es el objetivo. En definitiva, si Symbolab lo calcula, pues no tenemos por qué complicarnos con eso, pero solamente por si acaso lo recuerdan o por si no lo recuerdan, para que sepan, para calcular el producto cruz de dos vectores, lo que se hace es calcular un determinante. Y se hacen todas estas operaciones y, bueno, este sería el resultado. 8, 2, menos 4. Este producto cruz nos da información acerca de el área que se formaría si yo tengo dos vectores. Imagínense que yo tengo en un plano, voy a irme aquí para explicar un momento de qué se trata. Si yo tuviera dos vectores en el plano, voy a... creo que por aquí. Bueno, imagínense que tengo, por ejemplo, este vector y tengo este otro vector. Digamos. Si yo tengo estos dos vectores y calculo el producto cruz entre esos dos vectores, el producto cruz entre esos dos vectores me va a dar un nuevo vector que, si yo le calculo la norma o la longitud de ese vector va a ser el área de este bueno, rectángulo que se forma ahí. Bueno, no es un rectángulo, sería un paralelepípedo o un paralelogramo en este caso, porque está en el plano. No es un rectángulo porque los ángulos no tienen por qué ser rectos. Pero cuando se hace el producto cruz, les decía, vamos a tener un vector cuya norma, al rato les hablo de eso, es exactamente el área de este paralelogramo que se forman con ellos dos. Entonces, en este caso, para yo saber el área del paralelogramo que forman de estos dos vectores, tendría que irme aquí a lo que se llama magnitud y buscar cuál es la magnitud del vector 8, 2, menos 4. Si yo vengo aquí ahora y digo magnitud de 8, 2, menos 4, 8, 2, menos 4. Eso me da 78. Y eso significa entonces que el paralelogramo que forman esos dos vectores que les mostré hace un momento tiene esa área. O sea, esa es la interpretación geométrica que tiene el producto cruz. Entonces, bueno, de todas maneras después regresamos sobre la magnitud. Les comentaba entonces, repitiendo, el producto punto se conoce como producto punto o producto escalar, y el resultado es un número, y normalmente del producto punto lo que interesa es si es cero o no es cero. Si es cero, los vectores son perpendiculares, y si no es cero, no son perpendiculares. En el caso del producto cruz, lo que ocurre, porque también va a suceder que en algunos casos
el producto cruz nos va a dar 0. Por ejemplo, voy a calcular el producto cruz de estos dos vectores y nos da 0, 0, 0. Claro, el producto cruz no nos puede dar 0 porque 0 es un número y el producto cruz da un vector. Entonces, el producto punto sí puede dar 0 y eso significa que son perpendiculares los vectores. El producto cruz lo que puede ser es que nos dé, bueno, en este caso que son vectores de 3 posiciones, 0, 0, 0. ¿Qué significa cuando el producto cruz nos da 0, 0, 0? Significa que los vectores son paralelos. Y al ser paralelos no determinan un paralelogramo. O sea, si yo en lugar de tomar los dos vectores que tenía inicialmente, tomo por ejemplo este con este, digamos así, para que no sean iguales. Sencillamente esos dos vectores solos no pueden determinar un paralelogramo. Porque aunque yo ponga este punto que está aquí, lo ponga aquí, él va a quedar sobre este vector va a quedar totalmente sobre este, y entonces no forma ningún paralelogramo. Que no es el caso que sí vimos anteriormente, cuando esos vectores forman un ángulo, que no, o sea, un ángulo que no es 0, en este caso lo que está pasando es que el ángulo que forman ellos dos es 0. Entonces no hay paralelogramos. Si no fueran paralelos, entonces por ejemplo, en cualquier otra posición que esté este vector, yo puedo cerrar aquí y formar un paralelogramo. Lo mismo si está para acá, perdón. Que si está para acá, en cualquier otra posición, salvo que sean paralelos. En este caso también, si estuviera uno para un lado y el otro para el otro sobre la misma recta, ahí no hay paralelogramo. En ese caso, el producto cruz nos daría 0, 0, 0. Entonces, de estas dos operaciones tenemos esa información adicional. Producto punto, si da 0, es que los vectores son perpendiculares. Producto cruz, si da el vector 0, 0 o 0, 0, 0, o depende de la cantidad de coordenadas que tenga, eso significa que los vectores que estamos multiplicando son paralelos. Entonces, como les decía, otro cálculo que podemos hacer es el ángulo que forman dos vectores. Entonces, para encontrar el ángulo que forman dos vectores, aquí tenemos la notación que se usa, o sea, se pone ángulo, un vector, coma, el otro vector. Y en este caso me están diciendo que el ángulo es de 153 grados. Bueno, 0.0604. Si en lugar de poner estos vectores yo pongo los que habíamos usado hace un rato, que eran perpendiculares, que era 1, 2, 3, y acá tenía 1 menos 2, 1. Recuerden que estos vectores nos daban, cuando calculamos el producto punto, nos dio 0. Si ahora yo busco el ángulo que forman esos dos vectores, pues me va a dar 90 grados. Efectivamente. 90 grados. Por aquí están los cálculos que se hacen, los cálculos intermedios. Aquí la fórmula para encontrar el ángulo se calcula a través del coseno. Se busca este valor que es el producto punto entre el producto de las magnitudes. Y bueno, eso dio 0. Como el coseno es 0, el ángulo es 90 grados. Pero bueno, una vez más, los cálculos intermedios no nos interesan. Entonces, a ver si tengo por aquí producto punto, producto cruz. Ajá. Habíamos hablado también de algunas operaciones que no involucran a dos vectores.
Porque, bueno, para suma-resta, bueno, suma-resta se puede hacer incluso con más. Yo puedo sumar más de 2 vectores o restar más de 2 vectores. El producto punto no. El producto punto se hace para 2 vectores nada más porque en cuanto yo multiplique 2 vectores, ya tengo un número. Entonces, pues, si después multiplicara ese número por otro vector, entonces sí, pero ya no sería un producto punto lo que estaría haciendo, sino una multiplicación por un escalar. Y con producto punto, con producto cruz, pues igual, multiplico 2 vectores y me da un vector como resultado. Entonces, vamos a ver, multiplicación por un escalar es algo muy sencillo, porque lo único que hacemos, por ejemplo, si yo quiero multiplicar por 5 un vector, pues cada coordenada se multiplica por 5. Miren, ¿no ves lo que les decía hace un rato? Aquí me lo está tomando como 23 y menos 1. Por eso es que es preferible, en algunos casos, ponerle la coma. Porque yo no quería menos 23, yo quería menos 2,3, menos 1. Entonces, para evitar ese error, pues lo que hago es que pongo coma. 5 por menos 2, 3 menos 1. Entonces, el 5 se multiplica por cada una de las coordenadas. Una operación muy sencilla. Siempre podemos ver, cuando tenemos una operación aquí abajo en este panel de ejemplo, vemos, por ejemplo, digamos, si la anotación la pusimos bien, si no la pusimos bien. Aquí dice, por ejemplo, que el número se puede poner entre paréntesis, en particular si el número fuera negativo, cosa que no introduce ningún tipo de error porque si no le pongo el menos al final, pero bueno, aquí aparece como ejemplo, y que se puede separar por comas o se puede poner espacios, pero en el caso que yo hice, un espacio no fue suficiente. Entonces eso, bueno, nos lleva también a que uno cuando hace una operación tiene que estar al tanto justamente, incluso como vimos aquí por los pasos que se están haciendo. Fíjense que yo lo que tenía puesto era esto. Y ahí hay un espacio entre el 2 y el 3 hay un espacio. Sin embargo, si lo pongo así, tengo que darme cuenta que lo que está que la respuesta que me está dando no es lógica. O sea, yo no puedo tener, al multiplicar un número por un vector, yo no puedo tener como respuesta menos 120. O sea, esa respuesta no es lo que yo quería. Aquí lo que está pasando es que está considerando que esto es menos 23, menos 1, eso le da menos 24 y luego lo multiplica por 5. Entonces, para evitarnos ese problema, entonces lo que hago aquí es que pongo coma, o tal vez, voy a probar con el tabulador, no me deja poner tabulador. Entonces, dejarle más espacio o algo así, pero tengo que cerciorarme. En todo caso, yo tengo que cerciorarme que está haciendo la operación que yo le mandé a hacer. Fíjense que aquí no me lo hace. Me sigue considerando esto como menos 23 menos 1. Entonces, pues sencillamente pongo coma. Y ya llego al resultado que a mí me interesa. ¿Ok? Esa es una operación que se hace con un solo vector, o sea, multiplicarlo por un número. Otra operación que se hace con un solo vector es encontrar la magnitud. Aquí aparece como magnitud, se puede entender como longitud también. Es en el caso esto que yo les había mostrado, bueno, si yo quiero saber cuál es la magnitud de este vector, es la longitud. O sea, tendría que, por supuesto, tengo que tener esto en un sistema de coordenadas para saber cuáles son las coordenadas del punto en X, Y. Entonces, si yo quiero la magnitud de un vector, cuando yo escribo magnitud, me salen estas barritas verticales, como si fuera valor absoluto, pero en este caso es magnitud de un vector. Dentro de las barritas pongo yo los paréntesis y ahora escribo pues, el vector del cual yo quiero encontrar, digamos, la magnitud dentro del paréntesis. Hace un rato lo hice mal también. Menos 2,3. Y entonces me va a dar la longitud. Aquí me va a aparecer la fórmula de la longitud, que es la raíz cuadrada del cuadrado de este más el cuadrado de este más el cuadrado de este. 9, 14, 9, 4, 3 y 1, 14. Y la respuesta sería
raíz de 14. Es la longitud de este vector. Y lo otro que podemos ver aquí también es encontrar un vector unitario. ¿Qué significa encontrar un vector unitario? Supongan que tenemos, por ejemplo, este vector que está aquí, y yo quiero encontrar un vector que tenga, eso se usa en distintos procesos. Por ejemplo, la semana pasada yo les mencioné, creo que algunas cosas de robótica. En robótica puede ser que yo necesite, para diseñar un sistema de ejes en los cuales voy a controlar, digamos, los movimientos de una articulación de un robot, y entonces no voy a trabajar con los clásicos ejes X, Y, Z, sino que necesito modificar los ejes. Perdón. Y al modificar los ejes necesito trabajar en esta dirección, por ejemplo, que tiene este vector, pero en lugar de trabajar con un vector cualquiera que esté en esa dirección, quiero un vector que sea unitario. ¿Qué significa que sea unitario? Que tenga longitud 1 y que esté en esa dirección. Imagínense que este vector ya aquí tiene longitud 1. Entonces, bueno, este es el vector que yo voy a usar para sistema de referencia. Entonces, en esos casos, lo que necesito es un vector unitario. Pero un vector unitario en la dirección del que yo quiero calcular. Entonces, recuerdan que el vector que puse hace un momento tenía magnitud raíz de 14. Entonces, yo voy a buscar ahora creo que no era menos 2 aquí, creo que era positivo, pero bueno, la magnitud es la misma. En este caso, lo que va a hacer Symbolab es que a ese vector lo va a dividir entre la norma. Como la magnitud o norma, que también se conoce, o longitud, era raíz de 14, lo que hace es que divide cada uno de estos números entre raíz de 14 y me da este vector. Si yo ahora quisiera comprobar que este vector efectivamente tiene longitud 1, pues sencillamente pongo aquí magnitud de ese vector y me da como respuesta 1. La magnitud de este vector es 1. Bueno, ahí están los pasos y aquí está la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Suma resta de vectores, muy sencillito. Multiplicar un vector por un escalar es muy sencillito. Producto punto, aquí es donde tienen que tener cuidado con esto para poder diferenciar siempre. Producto punto da un número, por eso se llama producto escalar, y nos dice si es perpendicular o no. Si el producto punto de dos vectores da 0, son perpendiculares, si no da 0, no son perpendiculares. Producto cruz nos da un vector y que tiene que ver con el área del paralelogramo que forman esos vectores. Magnitud es la longitud, siempre nos va a dar un número y es la magnitud de un vector. Ángulo, en este caso nos va a dar una respuesta en grados. Recuerden que los ángulos se pueden medir en grados o en radianes, pero bueno, aquí está en grados y es el ángulo que forman dos vectores. Y vector unitario es un vector equivalente al que yo tenía, o sea, en la misma dirección y sentido del que yo originalmente tengo, pero que tiene norma 1. Y son los que vamos a ver, o sea, no vamos a ver estas dos o estas tres operaciones, vamos a dejarlas hasta aquí. Esto, bueno, como su nombre lo indica, sería una proyección, pero no, insisto, no la vamos a ver. Y Gram-Schmidt es un proceso que tiene que ver con lo que hace un rato mencioné de los ejes para cambiar el sistema de referencia, por ejemplo, en una articulación de un robot. Aquí se busca una base, pero ya esos son conceptos que están un poquito más en álgebra vectorial, en espacios vectoriales, y eso no lo vamos a ver aquí. Entonces vamos a llegar solamente hasta aquí, o sea, de suma resta, multiplicación por un escalar, producto punto, producto cruz, magnitud, ángulo y vector unitario. Y estos tres no los vamos a ver.
Entonces, bueno, ya en general, cómo manejar el Symbolab, pues les va a ser un poco más fácil porque ya lo trabajaron la semana pasada. Les recuerdo que si en algún caso ven que hay algún problema con la anotación, auxíliense de estos que están aquí abajo. Siempre es importante que ustedes tengan una idea de cuál va a ser el resultado. Si yo voy a poner aquí una suma, por ejemplo, yo quiero sumar dos vectores que originalmente están, o sea, tienen 3 coordenadas, por decir. Voy a poner aquí más. Por ejemplo, con toda intención ahí cometí un error. Se me olvidó poner aquí una coma. Bueno, no se me olvidó, pero no la puse. Y entonces, bueno, me dice dimensiones incorrectas. Entonces yo no podría dar como respuesta, yo decir, bueno, no se puede hacer la suma porque las dimensiones son incorrectas. No, no se puede hacer la suma porque yo cometí un error. O sea, en todo este tipo de herramientas siempre es muy importante que nosotros no confiemos ciegamente en la respuesta, no porque el software comete errores, sino porque nosotros podemos haber cometido un error. Y entonces, si yo pongo aquí como respuesta que las dimensiones son incorrectas, pues el error fue mío porque olvidé poner aquí una coma. Entonces tengo que regresarme, si no, ¿cómo me va a decir dimensiones incorrectas si yo sé que esa operación se puede hacer? Ah, claro, es que no puse la coma y entonces ahora pongo la coma y sí me da el resultado correcto. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? No, doctor. Por el momento no, doctor. Uh-huh. Bueno, ok. Entiendo que si hubiera pregunta, pues abre su micrófono el que quiera hacer la pregunta. Entonces, pues esta semana va a ser muy sencillito. Yo los exhorto a que tengan mucho cuidado, porque solamente teniendo mucho cuidado es suficiente para que pues, logren sacar la máxima calificación en esta unidad. Creo que es la más sencillita. Y bueno, pues les ayude al promedio. En unos minutos les paso a su correo lo que sería la tarea de esta segunda unidad. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que incluso pudiera no ser exactamente de la clase o incluso de la materia, ¿no? Si tienen alguna preocupación, algo que quieran aclarar o que necesiten aclarar, o si han estado pensando, no sé, temas de tesis, cualquier cosa que quieran aprovechar que estamos reunidos y ver o preguntar. Bueno, Mayra, ¿ibas a decir algo? No, muchas gracias. Sí, ok. Sí, yo entiendo que cuando uno está en este tipo de situación y le preguntan, normalmente uno quiere responder, pero bueno, igual asumimos que el silencio es la respuesta por omisión, o sea, si no dicen nada es que no hay ningún comentario o algo. Porque bueno, ahora somos 6, pero a veces son muchas más personas. Bueno, pues entonces, nada, aquí terminamos. En unos minutos les paso, cuando digo en unos minutos no van a pasar de 5. Así que igual y si quieren con el impulso que ya traen, hagan ahora mismo la tarea y la mandan, no tienen que estarlo dejando para más adelante. Como siempre van a tener de todas maneras formalmente hasta el martes de la próxima semana. ¿Ok? Bueno, les paso eso en unos momentos. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Si tienen dudas, me preguntan. Sí, ok. Muchas gracias, doctor. De acuerdo, gracias.